Bueno, ahora para pasar al bloque de enfermedades en maíz, lo queremos invitar al doctor Fernando Guerra. Agradecerle, digamos, por su participación desinteresada, agradecerle también a Matías Aybar, digamos, que fue el que nos permitió, digamos, que podamos contar con el doctor Fernando Guerra. Él mismo es doctor, ingeniero agrónomo, docente de la Universidad Católica de Córdoba, está en el área de fitopatología, actualmente también se desempeña como gerente de desarrollo de maíz para el Grupo Don Mario Argentina y es socio de la empresa Heiler. Así que bueno, le damos lugar a Fernando. Bueno, buenas tardes. No es para generar suspenso, hay un problema técnico, pero ya se va a solucionar. Gracias por la invitación, la verdad que es un gusto poder compartirles lo que venimos trabajando en estos 3 grupos de trabajo, tanto Heiler, gracias. Hola, ahí está. Tanto Heiler como la cátedra de fitopatología o lo que generamos dentro de GDM sobre las enfermedades de maíz. Y coincidimos en un punto con Seba sobre qué es una enfermedad y acá obviamente hablamos en primer lugar de un hospedante que nosotros lo ponemos en cultivo, que es nuestro objetivo, que es obtener maíz. Hablamos de un ambiente y por ese ambiente siempre entendemos lo que va sucediendo en él. No es solamente el clima, sino que también el ambiente lo definimos con la fecha de siembra, lo definimos con la población que hay de chicharritas dando vuelta, que es un poco el comentario que viene después. Y todo está dentro de cómo vamos a poder hacer maíz. Y obviamente los invitados a la fiesta siempre son los patógenos, la interacción que tenemos entre estos 3, esta interacción dinámica, es la que termina dándonos una enfermedad cuando, como bien decía Seba, se encuentran los 3 en el mismo lugar. Y en esta interacción dinámica lo que hay que destacar es que no siempre tenemos todas las enfermedades, no siempre están en el mismo grado, no todos los años son iguales y tiene que ver con cómo se van comportando. Y acá presento 5 que después vamos a ir desarmando un poco más. Las primeras 2 son las típicas enfermedades que uno encuentra en maíz, que es tizón y roya, que son las que están más frecuentes, no importa dónde estemos hablando de sanidad de maíz. Después empieza espiroplasma, que es una enfermedad súper común para ustedes. Para nosotros que venimos de Córdoba es algo que nos impactó hace 2 campañas, de la cual tuvimos que aprender súper rápido. Después tenemos mal de Río Cuarto, que es una enfermedad muy típica, que la traigo a colación, no porque sea una problemática del maíz de hoy, pero que cuando nosotros la queremos medir la encontramos. O sea que las enfermedades siempre están dando vuelta y siempre tenemos posibilidad de que sucedan. Y la última, carbón de la panoja, una enfermedad que está muy sectorizada en zona núcleo, una zona que no está acostumbrada a hablar de enfermedades y que la verdad es que es bastante preocupante porque es tan limitante como espiroplasma o más. Tiene una dinámica donde, como bien decían recién, hay que manejar el cultivo y hay que manejar las enfermedades. Las enfermedades no se eliminan, o sea, sí o sí tenemos que tener un montón de patrones que sí controlamos y otros que desafortunadamente no podemos hacerlo. Y algo que es la pregunta de por qué las... ¿Es mío o no? Perdón. ¿Bien? De por qué las enfermedades son importantes o pueden ser importantes. Y básicamente porque no es lo mismo tener una enfermedad en el inicio del cultivo o que la enfermedad empiece a desarrollarse en BT. Porque como vemos abajo, lo que vamos comprometiendo son componentes generadores de rendimiento. Y acá estamos hablando de la parte clara de cuando ya tenemos espiga o la formación de espiga, pero ni hablar cuando nosotros tenemos enfermedades que nos quitan plantas, que cuando hacemos el conteo entre semilla sembrada y planta lograda y perdemos un porcentaje, lo que estamos perdiendo son espigas por hectárea. Entonces ahí volvemos a comprometer parte del rinde. Después cuando nosotros volvemos a monitorear o a hacer un conteo, muchas veces nos olvidamos de que hemos perdido quizás un 10% de plantas simplemente por no hacer manejo. De las enfermedades que presento acá, si bien son todas distintas, hay hongos, hay algún complejo bastante particular y hay diferentes tipos de virus, todas tienen una particularidad que es que tienen su punto de infección o su proceso de infección al principio del cultivo y empezamos a notar su desarrollo cuando llegamos a BT. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos un monitoreo, lo que estamos viendo es el resultado de algo que quizás no cuidamos.
Entonces es muy interesante que el planteo de un cultivo de maíz, de cuál va a ser la sanidad que queremos de un cultivo de maíz o el destino del cultivo de maíz, esté muy marcado por el objetivo inicial y parte de lo que podemos manejar acá, que es la genética. Cuando hablamos de genética, básicamente es poder tener alguno de estos 4 escenarios. Esto que estamos viendo es una campaña de espiroplasma muy fuerte en Córdoba, donde el resultado fue lotes de maíz que no producían, lotes de híbridos que producían regularmente o muy bien, que es genética templada, y después la bendita discusión para nosotros sobre tropicales sí, tropicales no, que es parte de lo que nosotros definimos. Pero esto se define a la siembra, no se puede definir cuando estamos en BT o en B14 o en B8. Y cuando hablamos de seleccionar genética, nuestro trabajo o parte de nuestro trabajo es tener esta información. Esta información es el comportamiento de un set de híbridos puesto ante alta presión de espiroplasma. Alta presión de espiroplasma es la peor campaña que tuvimos en la zona más problemática para nosotros, donde la línea punteada nos marca básicamente lo que nosotros toleramos como producible. Y en las zonas de alta presión, la respuesta fue que el maíz con la genética que teníamos disponible no alcanzaba. Ahora, cuando esa presión baja, vemos cómo recuperamos muchísimos de los genotipos que tenemos disponibles, por lo tanto el mismo maíz en otro ambiente pasa a ser totalmente válido. De parte de la selección de la genética, la selección digo por el trabajo nuestro de seleccionar, pero también entra la discusión de elegir un híbrido, el compromiso más grande está en no ofrecer esto, que son híbridos que estarían mal posicionados, que no soportan ningún tipo de ataque de espiroplasma, por lo tanto, eso es la responsabilidad de que esos materiales salgan de mercado para esta zona. Son materiales que pueden estar en zona núcleo sin ningún tipo de problema. Y acá otro aspecto, porque yo lo que les mostraba recién era cuántos se enfermaban. O sea, de cuando entrábamos al lote, veíamos si teníamos muchos o pocas plantas enfermas. Esto que está acá es la relación que hay entre la escala de severidad, los que tenemos más acá son los que más se enferman, y la respuesta en rendimiento. Claramente los híbridos que son más sanos rinden más, pero la discusión por ahí se da en este aspecto, cuando nosotros tenemos un híbrido que está muy verde y tenemos un híbrido que no está tan verde pero rinde un poco más. Bueno, ahí es donde viene también parte de la discusión del manejo, pero eso sí o sí lo que nos obliga es a tener una responsabilidad en la recomendación de tener un híbrido un poco más susceptible, pero con expectativas de alto rinde. Y obviamente hay que retomar las 2 diapositivas anteriores de qué escenario vamos a estar enfrentando cuando hablamos de alta, media o baja presión. Y cuando hablamos de genética, ¿qué es lo que busca la genética? Básicamente esta respuesta. Esto es un trabajo de Roberto de Rossi de Tiro, es parte de su tesis doctoral, donde analizó ensayos y evaluaciones de casi unos 7 o 10 años, donde se vio que el 60% corresponde a una respuesta positiva al manejo de tizón cuando conocemos si es resistente o si es tolerante. Después viene si el año es niña, si el año es niño, la fecha de siembra y la densidad, pero básicamente lo primero que tenemos que definir es con qué paquete tecnológico, con cuál va a ser la obra social que vamos a afrontar este desafío. Y paso a otro grupo de enfermedades, y acá la pregunta, y hago una encuesta un poco más rápida, sé que algo de números estuvieron a la mañana. Levanten la mano los que reconocen todas estas enfermedades. A campo. 1, 2. Hay una acá tímida que no está levantando la mano, pero 2, perfecto. Levanten la mano los que reconocen 4 enfermedades. Se me cortó el grupo. 3 enfermedades. Bien, ya tengo más. 2 enfermedades. Bien, ¿y una enfermedad? No me gustaría preguntar 0 enfermedad y que levanten todos los que no levantaron la mano, pero voy a entender que están dentro de uno y no tienen ganas de presentar, pero básicamente siempre reconocemos algo de tizón y algo de roya. Después tenemos cercosporiosis para ver, bacteriosis también para analizar y algo de mancha blanca.
Son 3 enfermedades y esto, aclaro, no es la campaña del terror de que todo esto puede pasar, sino de solamente ver más o menos cuánto trabajamos o cuánto podemos llegar a reconocer dentro de lo que es el manejo de enfermedad. ¿Qué es lo que tienen en común? Que son enfermedades que se desarrollan normalmente en estado vegetativo. Hay que ver si es B4, si es B10, si es B14, y que empiezan a afectar ya específicamente lo que son los componentes de rendimiento ya de número de grano, de peso de grano. Por eso su manejo es un poco más importante, porque todavía tenemos alguna herramienta más como el fungicida para empezar a trabajar sobre estas. Para los que no reconocían esta enfermedad, que es mancha blanca, no es lunar blanco, sino que es mancha blanca, fíjense que tiene un patrón bastante chorreado y acá podemos empezar o pueden ver una discusión de fitopatólogos de si es un hongo, si es una bacteria, si son las dos, si primero entra una, si después entra otro. Es una discusión bastante aburrida, pero en definitiva tenemos que tener a los dos y haciendo este patrón de crecimiento que es muy distinto de lo que vemos del lunar blanco. Si acá llegan a verlo bien, hay un punto de infección ahí y luego un chorreado que está muy relacionado a las condiciones ambientales de temperatura media y de alta humedad, que son las que permiten que la bacteria crezca y después vaya colonizando el hongo. Un poco más de lo que nosotros vimos esta campaña, en un foco no tan grande en norte de Córdoba, básicamente son más o menos unos 100 kilómetros donde vimos este tipo de infección y acá sí pudimos caracterizar nuestra genética y filtrar algo. Hay diferentes tipos de respuestas según los materiales y según la empresa. No hay tanta información, pero sí la información que está disponible es bueno poder compartirla. Esto es interesante ver de mancha blanca, que tiene un punto de infección, como les decía, a diferencia de lo que normalmente vemos cuando encontramos lunar blanco. Si lunar blanco es eso que está ahí, que normalmente está en vegetativo, que es la no enfermedad que a mí me indica que los lotes están bien. Cuando en diciembre empieza a llegar esta foto, es porque ustedes están yendo a los lotes, no ven nada, el maíz está lindo y solo ven estas manchitas que después no crecen, ¿sí? O sea, si uno hace un seguimiento, a diferencia de esta, que va creciendo, no tiene patrón, se queda ahí, la verdad es que no tenemos una explicación muy clara de por qué está, pero a diferencia de la otra no tiene ningún tipo de manejo. Y tizón, para quienes no lo conocen, arranca así, de hecho ahí hay lunar blanco, pero es esa clorosis que se ve, que luego termina en una mancha totalmente abusada hacia las puntas y bastante castaña, que cuando se establece queda como una gran mancha, y acá empezamos a ver un poco el comportamiento de los materiales sobre si se pueden enfermar mucho o se pueden enfermar poco, con una particularidad. Yo acá les marco dos condiciones de ambiente o de desarrollo de cultivo. Una es temperaturas moderadas, la otra es temperaturas altas. Una son largos periodos de mojado foliar y la otra es condiciones de estrés hídrico. ¿Cuál piensan que puede ser la que favorece tizón? La de arriba, ¿sí? Muy bien, pero la de abajo también. ¿Por qué? Porque tizón hace una pequeña trampa. Tizón lo que hace es que cuando está un poco incómoda, hace muchas manchas. Perdón, cuando está cómoda hace muchas manchas, que era la opción de arriba, entonces uno puede entrar al cultivo a ver cuánto cambió entre esto, pero cuando está incómoda, lo que hace es crecer la mancha. Entonces, del escenario anterior de tener 4 o 5 manchas de tizón bastante chicas, cuando pasamos a etapas desfavorables, esa mancha crece, se empieza a unir y es cuando tenemos los lotes perdidos por tizón. ¿Qué tan grandes pueden ser esas manchas? Bueno, había fotos en una época sobre el largo de un termo, una hoja completamente muerta, eso es algo que tizón lo puede hacer, pero que la genética también ha ido cambiando un poco, entonces no es tan frecuente. Y acá una parte interesante, que es otra enfermedad, que para mí está en estado emergente, que se está estableciendo, no termina de ser un problema, pero que es cercóspora. Cercóspora ahí todavía no se ve, pero está. ¿Sí? No es la mancha grande de tizón que está ahí, sino que es la manchita chica que está ahí. Para los que todavía no me creen, son esas dos manchas que están ahí, que son manchas muy rectangulares, o sea, respetan muy bien la nervadura, pero que tiene un halo de crecimiento que se ve mejor
cuando la ponemos a trasluz y empezamos a observar que las puntas va creciendo. ¿Cuál es el problema que tenemos con Cercospora principalmente? Que Cercospora tiene un ciclo más largo que Tizón. O sea, para ver la evolución de Tizón hay que ir todas las semanas. O si quieren ir cada 2 semanas. Ahí vemos si creció la mancha o si hay más números o si se frenó. El problema con Cercospora es que para ver un ciclo nuevo son 21 días. Entonces lo que pasa es que en el ritmo de monitoreo, que no voy a preguntar cada cuánto van a haber lotes de maíz porque eso ya sé la respuesta, pero por ahí nos tomamos 14 días y vamos y no cambió nada. Entonces esto se frenó. Volvemos a los otros 14 días y explotó, porque es una enfermedad que tiene muchísima agresividad, que de esas pocas manchitas chicas salen muchos conidos que infectan, tiene una latencia larga, entonces por ahí en 21 días cambia el escenario completamente. Y hasta acá es un poco el panorama de qué enfermedades podemos ver. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la genética no alcanza? ¿O qué pasa cuando el ambiente es un poco más grande? Y acá arranca algo, según me dijeron, cerca del 99% de los encuestados no usa fungicida. ¿Sí? No se asusten, si agarramos el promedio de país, cerca del 90% no usa fungicida. Y ahí arranca un poco la pregunta de por qué. Cuando le preguntan al 10%, el 10% dice porque tengo respuesta. Porque lo uso y a mí me funciona. Y cuando le preguntan al 90% por qué no, es porque no veo respuesta. Y ahí empiezan a preguntarle por qué no hay respuesta. Y eso es un poco lo que vamos a intentar destrabar ahora. Esto es lo que busca hacer un fungicida de diseño. O sea, cuando hacemos las pruebas, como Seba mostraba en las bandejas, que buscamos ese resultado contrastante, un fungicida lo que busca es prevenir la infección, curar la infección, que es lo que está ahí, y erradicar la infección. Eso tiene que ver con cuándo llega el fungicida en la relación a cuándo se da la infección del patógeno. Ahora, el fungicida, muchas veces hablan de que es más preventivo, es más curativo. La realidad es que cuando nosotros ponemos un fungicida en el lote está intentando hacer un poco todo eso, porque es indistinto de cómo está el estado de la planta arriba, al medio o abajo, pero esto es lo que muestra. Y lo que muestra esto también es que los fungicidas en sí funcionan. A partir de ahí hay que empezar a ver cómo hago para que funcionen mejor. ¿Por qué usamos fungicidas o por qué deberíamos usar fungicidas? En primer lugar, porque es práctico. Yo elijo mi genética, susceptible o resistente, y a partir de ahí ya tracé el destino del lote. O me van a molestar las enfermedades o no me van a molestar, o me van a molestar más o menos. El fungicida puedo definir si lo uso o no lo uso. Planeo usarlo, pero no hay enfermedad, no lo uso. Es práctico. Planeo usarlo en maíz, no lo necesito, me fijo si lo puedo usar en soja. Eso también se puede hacer, por lo tanto, esa practicidad le da un movimiento distinto que el que tiene la selección de la genética. Por otro lado, es eficiente, como les mostré recién en la foto, funcionan. Si nosotros usamos todos los parámetros que tenemos que evaluar, los fungicidas tienen una respuesta. Y por otro lado, aumentan valor. ¿A qué me refiero con que aumentan valor? Que genética, que por ahí es valiosa para ustedes por cómo produce, que quizás no tiene un perfil sanitario muy bueno, con el fungicida recupera y a partir de ahí sigue siendo viable. O nos permite crecer en zonas donde la presión de enfermedad es más alta y el fungicida permite que con la genética que tenemos actual podamos seguir trabajando. La parte de preventivo, curativo y erradicante tiene que ver con cuál de estos procesos se busca interrumpir dentro del desarrollo del patógeno. Y acá la idea es, no se puede ser tan puristas de intentar frenar uno de esos momentos, porque la realidad es que todos están sucediendo cuando ya tenemos condiciones. Bien, y acá la gran pregunta, para facilitarlo, hay tizón abajo. ¿Aplico o no aplico este maíz? Levanten las manos los que sí lo aplicarían. Es el 1%, así que está muy bien, ya lo encontramos. Al que necesitábamos ya lo hemos encontrado. Levanten la mano realmente los que no lo aplicarían. Realmente. Bien, por lo tanto me queda como un 80% que está esperando que yo devele cuál es la trampa de la pregunta. ¿Sí? Pasa casi siempre.
La trampa de la pregunta es qué hay adentro y qué estamos haciendo. Y acá yo vuelvo a preguntar, si el maíz está como a su izquierda, de vuelta, ¿quién lo aplica? Llegamos al 20%. ¿Realmente quién no lo aplica? Bien, ya se redujo el 20% de los que no lo aplican. Y los que están al medio están esperando que tire la otra clave para saber si lo aplican o no lo aplican realmente. La pregunta acá obviamente es que si nos ponemos a ver, en un momento estamos definiendo el número potencial de granos y el peso potencial de granos. Esto quiere decir que si la campaña se pone linda va a poder meter más granos y va a poder meter granos más pesados. Si la campaña se le pone fea, va a reducir el número de granos, pero si mejora un poco, recupera el potencial. O sea que en el caso de la izquierda, tenemos todavía toda la definición de rinde de las espigas que tengo totalmente viables. En el segundo caso, el de la derecha, lo único que me queda es recuperar peso. Pero recuperar peso no está tan mal, porque el periodo crítico que marcaron de 15 días antes, 15 días después, si alguno escucha una charla de ecofisiología nueva, que es cuando hacen la curva de que sube y baja, se fijan que los híbridos modernos ahora vuelven a subir. Porque hay muchos híbridos especialistas de peso que esta etapa de llenado de granos, si la cursan bien, recuperan muchísimo rinde. Ya tendría que estar en el 40% de los que sí, pero no sé si lo voy a lograr todavía. Después la pregunta es, llego al campo, lo miro, veo las manchas, bueno, pero ¿cuántas manchas son? Bueno, y hay algunos trabajos sobre umbrales, sobre la proporción de área foliar, y está bastante definido para tizón como una mancha cuando estoy con híbridos susceptibles y estoy entrando a R1, a partir de ahí como el gran momento. Lo bueno de esto es que empezamos a trabajar sobre mediciones comparables, cantidad de manchas, área foliar, o sea, podemos hablar un mismo idioma para no estar discutiendo por ahí parámetros que son poco comparables. En el caso de Cercospora, como les decía, el umbral es casi a la primer mancha, porque la agresividad y la toma de decisión son las que esa velocidad premia a que tomemos una decisión. ¿Saben cuál es el promedio de días que hay desde que miro el lote y decido si lo aplico hasta que se aplica? Recibo ofertas. Repito la pregunta. Desde que miro el lote y decido que sí, o sea, ya pregunté qué era, ya me dijeron lo que era, ya identifiqué el momento. 10 días. 24 horas dijo un audaz que me mintió, pero espantosamente. 4. Necesito una oferta más. 7. Perfecto. Ahora sí. 10 más 4 más 7 es el promedio de lo que se tarda en definir una aplicación de maíz. Más de 20 días. No puede ser. Sí, sí puede ser. Desde que lo definen, piden turno para el avión, se vuelven a enojar porque el avión no es la máquina, entonces el avión tarda. Tienen que salir a buscar el producto porque no lo tienen, lo piden, lo cotizan, piden precio, pelean precio, cambian el producto, compran el producto, llega el producto, tienen el turno y se ejecuta la aplicación. Bien, en 21 días pasamos del escenario de la izquierda al de la derecha. Y ya como algo que valía mucho la pena, ya deja de valer la pena. Por lo tanto, también esas son las situaciones que cuando estamos metidos en el 10% de los que aplican, son situaciones que se apremian. Y volviendo un poco para atrás, normalmente monitoreamos poco maíz, lo cual es una situación que hay que cambiar, pero que no lo voy a discutir yo ahora. Lo que sí vengo a hacer es contarles qué leo yo cuando entro a un lote de maíz. Y me pasa que nosotros tenemos por año más de 40 sitios donde muchas veces llegamos, viajamos, vemos y necesitamos saber si tenemos o no enfermedad. Bueno, miramos la parte de abajo de la planta. Esa parte de abajo nos cuenta qué es lo que había en el lote mientras yo no estaba. Si abajo no hay nada, tengo dos opciones, o no hay condiciones o el híbrido es resistente. Me quedo tranquilo y me voy. Si abajo hay manchas, ya por lo menos me está diciendo que el híbrido es susceptible y que probablemente tuve condiciones. Si esas manchas van subiendo, mi zona de interés está en el tercio medio y el tercio superior. Acá se define más del 70% del rinde de un híbrido de maíz.
Entonces esa es la zona que yo tengo que proteger. Si en la zona del medio tengo manchas y abajo tengo manchas, quiere decir que hace mucho tiempo tengo condiciones y el híbrido se puede enfermar. Por lo tanto, ahí estoy más del lado del sí. Si la parte del medio no tiene manchas, miro el estado fenológico preciso y a partir de ahí puedo ver si espero un poco más o no. Ahora, ahí lo que entra es la decisión de cuánto. ¿Por cuánto lo cuido o por cuánto lo dejo? Y acá hay un pequeño análisis de costos, sé que hay una unidad completa de economía, no me voy a meter en eso, voy a hacer mi cálculo de almacenero. El promedio de aplicación de maíz de los últimos años está entre 150 y 350 kilogramos de maíz. Normalmente cuesta eso. Si la erré por mucho, la gente de economía después me reta, pero no lo digan ahora porque quedó mal. La diferencia entre aplicar y no aplicar es esa. Este es el resultado de este ensayo. Teníamos ese umbral, aplicamos y quedó completamente limpio, no aplicamos y se enfermó. Todavía me faltan kilos. Hasta acá estoy más del lado del sí, pero todavía me faltan kilos. En el caso de Cercospora, ¿cómo terminó el cuento? Así. Un híbrido que, como ven, le faltaba rato para terminar de hacer peso, pero está bastante comprometido porque estaba muy enfermo. Cuando inicié mi trabajo en lo que hoy es GDM, mi primer trabajo fue empezar a ver la evaluación de la genética. Y la genética inicial se presentaba de esta forma y la genética actual de ese momento, que ya es bastante vieja, se presentaba de esta forma. Siempre y cuando estuviese aplicado. La película real es que la genética con la que se trabajaba en ese momento, y no es porque los breeders no hayan hecho nada, sino porque probaban materiales desarrollados en zona núcleo, los subían hasta Córdoba y pasaba esto, y fíjense cómo el compromiso de sacar tizón, sacó las manchas de tizón y nos dejó algunas manchas de Cercospora. Eso no es por crueldad ni por querer tener la forma de renovar un híbrido, sino que Cercospora dejó de presentarse, no lo pudimos filtrar y obviamente el mejoramiento no va por la misma línea, es una línea que viene después. Pero este compromiso de sacar las manchas con genética lo podemos hacer y si no, los fungicidas nos ayudan bastante. Para ir cerrando, estos son los perfiles de 4 genéticas distintas. La barra que ven a la izquierda o la más oscura es la de Cercospora y la que ven a la derecha es la de tizón. La que está acá es parte de la genética inicial y la que ven acá son 2 genéticas modernas diferentes y lo que está acá, que es lo que más se enferma, es genética actual. La diferencia es que es genética que no es para zona sanitaria. Esto lo que habla es también, hay una conversación sumamente válida con quien vende maíz y la conversación no es porque vayan a comprar maíz, sino por la responsabilidad de esa conversación de que la gente les diga esto no es para acá. Por lo tanto vamos a tener que empezar a hablar de esto que está acá. Sí, o sea, esas situaciones de manejo también son parte de la elección del lote. Y acá son kilos. Lo que vemos es, la genética vieja respondía a la aplicación de fungicida, la genética nueva responde a la aplicación de fungicida y hay una genética muy particular que no responde a la aplicación de fungicida. Lo aplico y rinde menos. Es el menor de los casos, pero este es un híbrido súper sanitario. Es un híbrido que, si ustedes recuerdan la barrita anterior, bajó el perfil sanitario a menos de la mitad y obviamente la obra social que tiene lo que me permite es que por más que se enferme un poco yo lo deje y rinde. Eso es una estrategia de manejo que también es válida y obviamente mueve un poco la estructura de cómo vamos a hacer maíz. Algo de lo que les había contado anteriormente es por qué cambia el rendimiento básicamente en estos híbridos por el peso de 1000 granos, que es ese momento donde definíamos no hacerlo. ¿Sí? O sea, hay mucha de respuesta en ese peso de 1000 granos. Para concluir, las enfermedades se desarrollan, no siempre de la misma forma, se desarrollan en diferentes zonas, siempre hay que estar muy atentos a esta interacción, a la interacción donde se pueden dar o no dar los patógenos y cada región va proponiendo el ambiente en el cual se puede hacer, pero este cultivo que es técnico, que es sumamente técnico, tiene que ir dando respuestas y lo puede hacer. El clima es un factor fundamental y no solamente como clima en sí mismo para
lo que es el desarrollo de la enfermedad, sino el desarrollo del cultivo. Uno de los parámetros que tenemos para toma de decisión, para mí más importante, es la expectativa. No es lo mismo hablar de un lote para aplicar que tiene una expectativa de 8.000 que uno que tiene una expectativa de 4.000. Porque los 400 kilos hay que definir si los ponemos o no y no responden exactamente igual. Otra es la posibilidad y la capacidad de realizar algún manejo y obviamente un aspecto muy interesante es el clima para saber si va a haber condiciones o no conducentes. Nuestro objetivo más claro tiene que ser, en primer lugar, observar si tengo o no enfermedad y mantener sano lo sano. Para el cultivo y para los fungicidas lo más fácil es mantener sano lo sano. No ir a recuperar lo que ya se enfermó y obviamente cuidar la parte superior y media. Y acá un concepto que lo dijeron antes del corte sobre pasar de la opinión a la decisión. Creo que habían charlado algo de eso y cómo la información y demás. Yo agrego a eso algo que para mí es interesante, que es el criterio. El criterio es la forma, o una de las formas, en la que los seres humanos construimos verdad. Este híbrido es bueno y este híbrido es malo. Esa verdad para nosotros, que no es la verdad, no voy a discutir eso porque hace falta que venga Manes, no sé, alguien distinto, está basada en nuestros aciertos y nuestros errores. Ahora, el criterio lo que hace es que yo defina un acierto o un error en base a la cantidad de información que manejé. Por lo tanto, si somos criteriosos sobre el 99% que no aplica o el 1% que sí aplica, obviamente tienen verdades vistas distintas y resultados de experiencia que son diferentes. Cuanta más información le pongan a la responsabilidad de esa decisión, mejor va a ser el criterio para filtrarlo como un error o como un acierto. Muchas gracias.